La muerte de Abraham Quintanilla no estalló en los titulares con la misma intensidad con la que durante décadas su nombre había estado ligado a uno de los relatos más dolorosos y mediáticos de la música latina. No hubo una despedida multitudinaria, ni ceremonias prolongadas, ni discursos que intentaran poner palabras a lo que parecía imposible de cerrar. El entierro fue discreto, casi silencioso, y para muchos resultó desconcertante, no porque Abraham no mereciera homenajes, sino porque su figura había sido central en una historia que el público jamás dejó de observar, analizar y reinterpretar. Durante años, Abraham Quintanilla fue visto como el padre firme, el guardián inquebrantable del legado de Selena Quintanilla, la joven estrella cuya vida fue truncada de forma brutal. Desde aquel 1995 que marcó para siempre a la música latina, Abraham se convirtió en una presencia constante. En tribunales, en entrevistas, en documentales, en proyectos musicales y conmemorativos. Siempre serio, siempre enfocado, siempre protector. Para el público, él era el hombre que había sacrificado su propia vida emocional para preservar la memoria de su hija. Por eso, cuando su muerte llegó sin ruido, sin grandes convocatorias públicas, algo comenzó a incomodar incluso a quienes no lo conocían personalmente. El silencio no parecía un gesto casual. Parecía una elección. Y toda elección, cuando se trata de figuras tan expuestas, genera preguntas. En los días posteriores a su fallecimiento, mientras los medios recordaban su trayectoria y repasaban su rol como patriarca de la familia Quintanilla, comenzaron a surgir murmullos en los márgenes del relato oficial. No se hablaba solo de su legado musical, ni del dolor eterno por la pérdida de Selena. Empezó a circular una pregunta incómoda, casi prohibida. ¿Realmente Abraham Quintanilla estuvo solo durante todos esos años? No era una pregunta fácil de formular, tampoco una que buscara escándalo inmediato. Más bien, era una inquietud que surgía al observar los huecos, las pausas, los silencios prolongados que rodearon su vida privada después de la tragedia. Porque quienes lo conocieron saben que, tras el asesinato de Selena, Abraham nunca volvió a ser el mismo. En público, sí, mantuvo una imagen de fortaleza inquebrantable. Pero en privado, dicen algunos, la historia fue distinta. Fuentes cercanas aseguran que la pérdida de su hija no solo le arrebató a Selena, sino también una parte esencial de sí mismo. No fue únicamente el duelo de un padre, sino una fractura emocional profunda, difícil de cerrar. Abraham cargó con una culpa silenciosa, con preguntas que jamás tendrían respuesta, con una sensación de responsabilidad que el tiempo no logró aliviar. Y es precisamente en ese contexto donde aparece una figura difusa, casi fantasmal, que algunos describen como una presencia constante pero invisible. No hay un nombre, no hay un rostro público, no hay fotografías ni registros oficiales, solo versiones que coinciden en un punto esencial. Después de la tragedia, Abraham no estuvo completamente solo. No se habla de una relación convencional, ni de un romance expuesto, ni de una historia que buscara reconocimiento. Se habla de alguien que estuvo ahí cuando todo estaba roto, alguien que ocupó un espacio que nadie más pudo llenar. Algunos la describen como una mujer ajena al mundo del espectáculo. Otros aseguran que no pertenecía al círculo íntimo de la familia Quintanilla. Lo único que parece repetirse en todas las versiones es una consigna clara: no debía ser vista, no por vergüenza, sino por necesidad. Porque cualquier vínculo que Abraham permitiera en su vida después de la muerte de Selena debía existir en las sombras, lejos de cámaras, titulares y juicios públicos. La discreción del entierro comenzó entonces a adquirir otro significado. Para muchos, no fue solo un acto de recogimiento familiar, sino una extensión coherente de una vida privada cuidadosamente protegida. Abraham había pasado décadas controlando cada detalle del uso del nombre de su hija, vigilando cada proyecto, cada homenaje, cada intento de apropiación indebida de su legado. No habría permitido que, al final de su vida,
una revelación personal alterara esa narrativa. Sin embargo, la ausencia de declaraciones claras, de homenajes públicos masivos, de una despedida acorde a su figura, dejó un espacio vacío que pronto comenzó a llenarse de interpretaciones. ¿Por qué un hombre que había estado siempre al frente de la defensa mediática de Selena optó por una salida tan contenida? ¿Fue una decisión familiar o una voluntad expresa de Abraham? ¿Qué quería proteger incluso después de muerto? Personas que estuvieron cerca de él en sus últimos años recuerdan que Abraham evitaba cada vez más la exposición innecesaria. Rechazaba entrevistas que antes habría aceptado. Limitaba su presencia en eventos sociales. Prefería reuniones pequeñas, entornos controlados. No era miedo al público, era cansancio. Un cansancio profundo, acumulado durante años de lucha constante. Ese cansancio, dicen, no era solo físico, era emocional. Abraham había sostenido durante décadas una armadura que lo mostraba como el padre fuerte, el representante severo, el hombre que no se quiebra. Pero toda armadura pesa, y con el tiempo, ese peso comenzó a notarse en los gestos más pequeños. Silencios prolongados, miradas perdidas, cambios de humor repentinos que iban de la dureza pública a una calma melancólica difícil de explicar. No era alegría, tampoco culpa visible. Era algo más complejo, algo que quienes lo observaron de cerca describen como una mezcla de resignación y aceptación. Como si Abraham hubiera aprendido a convivir con un dolor permanente, pero hubiera encontrado, en algún punto del camino, una forma silenciosa de sobrellevarlo. En historias similares, infidelidades ocultas, romances imposibles o amores que no pueden existir a la luz del día, el patrón suele repetirse. No se trata de destruir una familia, sino de sobrevivir emocionalmente. Y eso es exactamente lo que algunos creen que ocurrió aquí. No una traición abierta, no un escándalo, sino un vínculo que nació cuando el dolor era tan grande que ya no importaba el qué dirán. Según estas versiones, Abraham jamás habló abiertamente de una relación. Nunca usó esa palabra. Pero sí habría pronunciado frases que hoy, con el paso del tiempo, cobran otro sentido. Hay cosas que no puedo explicar. Hay personas que llegan cuando ya todo está roto. Hay amores que no nacen para ser mostrados. Frases sueltas, sin contexto público, pero cargadas de significado. Nada confirmado, nada escrito. Todo sugerido. Y quizá por eso resulta tan inquietante. Porque lo no dicho suele pesar más que cualquier confesión explícita. Lo más intrigante es que esta supuesta mujer, si existió, aparece siempre ligada a los momentos más oscuros de Abraham. No antes, no durante la fama inicial de Selena, solo después de su muerte, como si ese vínculo hubiera surgido cuando la vida ya había perdido su forma original. Aún así, Abraham jamás cruzó una línea pública. Siempre se mostró leal a la imagen de su familia. Protector del apellido. Defensor incansable de la memoria de su hija. Nunca habría permitido que un escándalo personal empañara ese legado. Por eso, si hubo algo, tenía que permanecer oculto. La historia pública de Abraham Quintanilla fue sólida, coherente, casi impenetrable. Pero como ocurre con todas las figuras que viven bajo el escrutinio constante, esa historia podría no haber sido la historia completa. Y si realmente hubo alguien acompañándolo en silencio, si existió un amor que nunca pudo mostrarse, entonces las preguntas que quedaron tras su muerte no son simples rumores. Son grietas en un relato que durante años se sostuvo a base de fortaleza y silencio. Porque hay despedidas que no buscan cerrar ciclos, sino proteger secretos. Y el adiós contenido de Abraham Quintanilla podría haber sido exactamente eso. La última forma de guardar algo que nunca quiso exponer. Tras la muerte de Abraham Quintanilla, el mundo asumió que su vida quedaría anclada para siempre, al duelo, a la defensa incansable del legado de Selena Quintanilla, y a una rutina marcada por abogados, contratos y homenajes. Y en efecto, así fue durante muchos años.
Pero en medio de esa estructura rígida, comenzaron a aparecer fisuras que solo quienes estuvieron cerca lograron percibir. Abraham siempre fue un hombre metódico. Antes de la tragedia, sus desplazamientos tenían un propósito claro: conciertos, negociaciones, ensayos, reuniones. Todo estaba documentado, planificado, justificado. Después, sus viajes continuaron, incluso se intensificaron. Pero algo había cambiado. Ya no todos tenían una explicación concreta. Ya no todos figuraban en agendas oficiales. Algunos eran breves, casi improvisados, y se comunicaban con una frase vaga que empezó a repetirse entre su entorno: asuntos personales. Para quienes trabajaban con él, esa expresión resultaba extraña. Abraham no era un hombre de ambigüedades. Si había una reunión, se decía. Si había un proyecto, se explicaba. Pero esos viajes no seguían el mismo patrón. Se iba solo. Regresaba en silencio. Y según recuerdan varios testigos indirectos, nunca parecía el mismo al volver. A veces regresaba más sereno, como si hubiera encontrado un respiro momentáneo. Otras veces, más distante, con una mirada perdida que no se correspondía con la dureza que mostraba en público. No eran cambios dramáticos, pero sí constantes. Pequeñas variaciones que, con el tiempo, comenzaron a dibujar una pregunta incómoda. ¿A dónde iba realmente Abraham Quintanilla cuando desaparecía unos días sin dar demasiadas explicaciones? No hay registros oficiales que respondan a esa pregunta. No hay fotografías filtradas, ni paparazzi, ni titulares escandalosos. Y eso, paradójicamente, es lo que vuelve la historia más inquietante. En una era de exposición constante, Abraham logró moverse sin dejar huella. Si hubo encuentros, fueron calculados. Si hubo citas, fueron diseñadas para no existir públicamente. Personas que coincidieron con él en hoteles medianos, nunca de lujo, nunca de cadenas asociadas a celebridades, recuerdan su preferencia por lugares discretos, casi anónimos. Restaurantes poco concurridos, mesas apartadas, horarios fuera de lo habitual. No buscaba comodidad ni ostentación, buscaba invisibilidad, y es aquí donde vuelve a aparecer ella, siempre sin nombre, siempre sin rostro, siempre descrita de la misma forma, tranquila, reservada, consciente del lugar que ocupaba. No hay versiones que la señalen como alguien que reclamara atención. Al contrario, quienes creen en esta historia insisten en que su mayor rasgo era precisamente entender que debía permanecer al margen. En otras historias de romances ocultos, especialmente en figuras públicas marcadas por tragedias, el patrón suele ser claro. No se trata de una pasión explosiva, sino de un refugio emocional. Un espacio donde el protagonista puede bajar la guardia, dejar de representar un papel, mostrarse vulnerable. Eso es lo que muchos creen que Abraham encontró en esos viajes silenciosos. Hay testimonios que coinciden en otro detalle revelador: las llamadas nocturnas. Conversaciones largas, profundas, especialmente en la madrugada. No eran llamadas apresuradas ni funcionales. Eran diálogos extensos, cargados de silencios, de pausas. Después de colgar, Abraham solía quedarse inmóvil, mirando al vacío, como si hubiera dicho más de lo que estaba dispuesto a admitir, incluso ante sí mismo. Algunos colaboradores notaron que tras esas llamadas, su humor cambiaba de forma abrupta. Pasaba de la dureza habitual a una calma extraña, casi melancólica. No era felicidad. Tampoco culpa evidente. Era algo más complejo, más íntimo. Una emoción difícil de nombrar en un hombre que había aprendido a controlar cada gesto frente al mundo. Según versiones cercanas, esa mujer conocía el verdadero dolor de Abraham, no el dolor público, repetido en entrevistas y homenajes, sino el privado, las pesadillas, los recuerdos que regresaban sin aviso, la culpa que lo acompañaba como padre. Para alguien como él, permitir que otra persona accediera a ese nivel de intimidad no era un gesto menor. Era, quizás, el acto más arriesgado de todos. En una ocasión, según relatos indirectos, Abraham habría pronunciado una frase que hoy se recuerda con inquietud.
Con ella no tengo que fingir que estoy bien. No habló de esposa, no habló de pareja, no habló de futuro. Habló de honestidad emocional, de un espacio donde no era necesario sostener la imagen del hombre fuerte. Mientras tanto, públicamente, nada parecía haber cambiado. Abraham seguía siendo el defensor implacable del legado de Selena. Autorizaba proyectos, rechazaba otros, vigilaba cada uso de su imagen. En tribunales se mostraba firme. En entrevistas, medido. Para el mundo, era el mismo de siempre. Nadie imaginaba que lejos de las cámaras pudiera existir una historia paralela, cuidadosamente compartimentada. Sin embargo, algunos miembros del entorno más lejano comenzaron a notar ciertas ausencias. Abraham rechazaba invitaciones sociales que antes habría aceptado. Evitaba eventos donde la exposición fuera innecesaria. Prefería espacios controlados, reuniones pequeñas, como si viviera dos vidas que no podían tocarse sin riesgo. Aquí surge una pregunta central. ¿Por qué nunca habló de ella? La respuesta que más se repite entre quienes creen en esta historia es también la más dura, porque hacerlo habría significado romper una imagen que él mismo había construido durante décadas. Abraham Quintanilla no era solo un padre, era un símbolo. Y los símbolos, en el imaginario colectivo, no tienen derecho a grietas humanas. Además, hay otro factor que suele pasarse por alto. Esta supuesta relación no habría comenzado inmediatamente después de la tragedia. Habría surgido años más tarde, cuando el dolor dejó de gritar y comenzó a instalarse en silencio. Y el silencio, muchas veces, busca compañía. No se habla de una doble vida escandalosa. No se habla de abandono ni de traición explícita. Se habla de algo más sutil, más triste, más profundamente humano. Un hombre mayor, marcado por pérdidas irreparables, encontrando consuelo en alguien que aceptó existir sin ser vista. Pero como todo lo que se oculta durante demasiado tiempo, ese silencio empezó a pesar. En los últimos años, quienes estuvieron cerca de Abraham notaron un cansancio emocional creciente. No solo por la edad, sino por la carga de aquello que nunca pudo ser dicho. Y es ahí donde este misterio comienza a transformarse. Porque cuando el tiempo avanza y las fuerzas disminuyen, los secretos dejan de ser protección y se convierten en peso. Y según algunas versiones, Abraham comenzó a hablar más de la cuenta, no ante cámaras, no en entrevistas, sino en conversaciones privadas, casi confesionales. Con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar en Abraham Quintanilla. No fue un quiebre repentino ni un gesto evidente que pudiera captarse desde fuera. Fue un desgaste lento, casi imperceptible, que solo quienes compartían con él espacios de intimidad lograron notar. Ya no se trataba únicamente del cansancio físico propio de la edad. Era otra cosa, una especie de urgencia interior, como si hubiera palabras que llevaban demasiado tiempo atrapadas y comenzaran a presionar desde dentro. Durante años, Abraham había sostenido una narrativa clara y controlada de su vida. Padre, esposo, representante, defensor incansable del legado de Selena Quintanilla. Todo lo que decía en público estaba cuidadosamente medido. Cada entrevista, cada declaración, cada gesto frente a las cámaras respondía a una lógica precisa. Proteger el nombre de su hija y mantener intacta la imagen de una familia golpeada, pero unida. Sin embargo, lejos de los micrófonos, esa rigidez comenzó a ceder. Quienes estuvieron cerca de Abraham en sus últimos años recuerdan que las conversaciones ya no giraban exclusivamente alrededor de contratos, juicios o proyectos conmemorativos. De a poco, empezó a hablar del pasado de otra manera, no del pasado conocido, repetido hasta el cansancio en documentales y homenajes, sino de recuerdos que nunca habían sido públicos. Momentos íntimos, sensaciones, estados emocionales que no encajaban del todo en el relato oficial, y en medio de esas conversaciones, siempre aparecía ella. Nunca con nombre propio, nunca con detalles precisos, simplemente ella. Una presencia constante,
mencionada con un tono distinto al que Abraham usaba para referirse a cualquier otra persona. No era orgullo, no era culpa explícita, era algo más difícil de definir. Una mezcla de nostalgia, gratitud y resignación. Quienes lo escuchaban no se atrevían a preguntar demasiado. Había algo en su forma de hablar que imponía respeto, pero también incomodidad. No era la voz de un hombre presumiendo una historia secreta. Era la de alguien que recordaba algo que le había dado alivio y dolor al mismo tiempo. Como si al nombrarla, aunque fuera de manera indirecta, reviviera una parte de sí mismo que había mantenido oculta durante años. Según testimonios indirectos, Abraham llegó a pronunciar frases que hoy, vistas en retrospectiva, resultan inquietantes. Hay personas que llegan cuando ya es demasiado tarde para hacerlo todo bien. Una frase aparentemente simple, pero cargada de significado. Demasiado tarde. ¿Para qué? Para amar sin culpa, para elegir sin miedo, para vivir sin el peso constante del juicio ajeno. A partir de ese momento, algunos comenzaron a unir piezas, no pruebas concretas, no certezas, solo sensaciones que, juntas, empezaban a formar una imagen más compleja de Abraham Quintanilla. Hablaba de alguien que no pertenecía al relato oficial de su vida, y lo hacía con una honestidad que no solía permitirse frente al mundo. Hay versiones que aseguran que, en momentos de mayor vulnerabilidad emocional, Abraham reconocía que esa mujer había sido importante cuando nadie más podía comprenderlo. No la definía como pareja. No hablaba de una relación en términos convencionales. Pero dejaba claro que había sido un apoyo silencioso en una de las etapas más oscuras de su existencia. Cada vez que Abraham se acercaba a esa memoria, la sombra de Selena aparecía inevitablemente. Su hija, su mayor orgullo, su herida eterna. Para él, todo estaba conectado con ella. Cualquier emoción que se saliera de ese eje parecía generarle un conflicto interno difícil de resolver. Algunos creen que por esa razón nunca permitió que esa historia tomara forma pública. No porque no fuera importante, sino precisamente porque lo era. Porque sentía que no tenía derecho a rehacer su vida emocionalmente mientras el mundo seguía llorando a su hija. Como si amar de nuevo, incluso en silencio, fuera una traición imperdonable. Pero el tiempo no se detiene, y el corazón tampoco. En una de las conversaciones más delicadas que se recuerdan, según relatos de personas muy cercanas, Abraham habría pronunciado una frase que hoy muchos interpretan como una confesión velada. Ella fue lo más parecido a paz que tuve después de perderlo todo. No habló de fechas, no habló de encuentros concretos, no habló de promesas ni de planes, habló de paz. Y eso fue suficiente. A medida que su salud comenzó a deteriorarse, Abraham se volvió más reflexivo. Pasaba largos ratos en silencio, observando fotografías antiguas. A veces sonreía al recordar, otras veces se quebraba, y en ese proceso empezó a desprenderse, poco a poco, de la armadura que había llevado durante décadas. No frente a cámaras, no frente al público, solo frente a unos pocos. Nunca dejó una carta, nunca grabó un mensaje final, nunca dio instrucciones claras sobre lo que debía hacerse con aquello que no había sido dicho, pero dejó palabras sueltas, frases incompletas, pensamientos que parecían querer salir y al mismo tiempo quedarse atrapados. Algunos sostienen que, en sus últimos meses, Abraham expresó un temor particular. No a la muerte, sino a que esa historia fuera malinterpretada, a que alguien, algún día, la utilizara como arma. Por eso, dicen, eligió el silencio absoluto. Prefirió que existiera el misterio antes que una verdad deformada por titulares, especulación y juicios ajenos. Y sin embargo, el misterio tiene vida propia. Tras su partida, comenzaron a circular rumores más insistentes. No desde grandes medios, no desde comunicados oficiales. Surgieron desde voces anónimas, comentarios filtrados, insinuaciones que nunca se confirmaban del todo. Personas que decían haberlo visto acompañado, otras que aseguraban haberlo escuchado hablar de ella con una ternura que no mostraba con nadie más.
Nada concreto, todo sugerente. Lo más llamativo es que, incluso después de su muerte, nadie salió a desmentir con firmeza esa historia, tampoco a confirmarla, como si existiera un acuerdo tácito de no tocar ese tema, como si todos entendieran que había cosas que Abraham quiso llevarse consigo. ¿Por qué? Si esa mujer fue tan importante, nunca la protegió públicamente. Algunos creen que fue precisamente para protegerla, para evitar que su nombre fuera arrastrado por titulares, especulación y miradas ajenas. Otros piensan que fue una forma de proteger a su familia, o incluso de protegerse a sí mismo de una verdad que no estaba listo para asumir frente al mundo. Lo cierto es que Abraham Quintanilla murió sin aclarar ese punto, y dejó detrás una historia incompleta, llena de espacios en blanco. Espacios que hoy alimentan teorías, narrativas y preguntas sin respuesta. Porque hay amores que no buscan ser reconocidos. Hay vínculos que existen solo en la intimidad. Y hay secretos que no se esconden por vergüenza, sino por lealtad. Pero cuando alguien tan expuesto guarda algo con tanto cuidado durante tanto tiempo, inevitablemente despierta sospechas. Y lo que queda por saber es aún más inquietante, porque según algunas versiones, esa mujer escuchó la confesión final. Estuvo cerca en los últimos días. Sabe algo que nadie más sabe. La muerte no siempre pone un punto final a una historia. A veces simplemente la deja suspendida. Y en el caso de Abraham Quintanilla, ese silencio que empezó a pesar más que la verdad sigue flotando, esperando quizá que alguien, algún día, se atreva a mirar dentro de él sin romper lo que fue protegido durante toda una vida. Cuando Abraham Quintanilla entró en la etapa final de su vida, algo en su entorno comenzó a sentirse distinto. No era solo la conciencia de la edad ni el desgaste natural de los años. Era una sensación más profunda, casi intangible, que quienes estuvieron cerca describen como una despedida silenciosa que no se anunciaba, pero se intuía. Abraham seguía cumpliendo con sus responsabilidades, seguía atento a cada detalle relacionado con el legado de Selena Quintanilla, pero lo hacía desde otro lugar, con menos rigidez y más cansancio emocional. Ya no discutía con la misma intensidad, ya no corregía cada palabra, ya no parecía necesitar tener siempre la última decisión. Para un hombre que había pasado décadas controlándolo todo, ese cambio fue significativo. Algunos lo interpretaron como madurez, otros como resignación. Pero hubo quienes entendieron que se trataba de algo más. Abraham estaba soltando. En esos últimos años se volvió más introspectivo. Hablaba menos, escuchaba más. Se detenía en detalles que antes pasaban desapercibidos. Un gesto, una canción, una fotografía antigua. Había momentos en los que parecía estar completamente presente y otros en los que su mente parecía viajar a otro tiempo, a otro lugar. Y en esos silencios prolongados, volvía a aparecer ella. No de forma explícita, no con explicaciones claras, pero su presencia se filtraba en frases sueltas, en comentarios que parecían no tener destinatario. Hay cosas que uno guarda demasiado tiempo, dijo una vez, según recuerdan personas cercanas. Otra frase quedó grabada con especial fuerza. No todo lo que importa necesita ser entendido por los demás. Palabras que en su momento pasaron casi desapercibidas, pero que hoy adquieren otro peso. Quienes compartieron con Abraham en ese periodo aseguran que había una dualidad constante en él. Por un lado, el hombre que seguía defendiendo con firmeza la memoria de su hija, revisando proyectos, aprobando o rechazando propuestas. Por otro, alguien que parecía estar haciendo un balance íntimo de su propia vida, revisando decisiones, aceptando pérdidas, recordando aquello que nunca fue público. No dejó instrucciones claras sobre su despedida. No habló de homenajes, ni de discursos, ni de grandes ceremonias. Tampoco expresó deseos de una despedida multitudinaria. Esa decisión, retrospectivamente, comenzó a interpretarse como coherente con todo lo demás.
Abraham no quería ruido, no quería interpretaciones, no quería que su final abriera puertas que él había mantenido cerradas durante décadas. Tras su fallecimiento, esa voluntad de discreción se hizo evidente. El entierro fue contenido, casi austero. Para muchos resultó desconcertante. Abraham Quintanilla había sido una figura central en una de las historias más mediáticas de la música latina. Y sin embargo, su despedida pareció diseñada para no atraer atención. No hubo grandes convocatorias públicas, no hubo discursos largos, no hubo intentos de construir un relato final. Y fue precisamente esa ausencia de espectáculo lo que encendió nuevas preguntas. Personas cercanas notaron ausencias llamativas. Gente que, sin pertenecer al círculo familiar directo, parecía tener un vínculo emocional con Abraham, pero no apareció en ningún acto oficial. No se habló de ello abiertamente, pero la sensación quedó flotando. Alguien importante no estaba ahí, y esa ausencia no era casual. No hubo flores sin nombre. No hubo mensajes públicos. No hubo gestos visibles. Solo silencio. Y en el lenguaje de quienes conocen bien las dinámicas del dolor y los secretos, ese silencio decía mucho más que cualquier declaración, porque quien no aparece, quien no necesita ser vista, suele ser quien más entiende lo que debe callarse. Algunas versiones aseguran que, en sus últimas horas, Abraham tuvo una conversación privada que nunca fue registrada, una llamada breve, un mensaje que no se mostró. Un gesto íntimo que no formó parte del protocolo familiar. Nada comprobable, nada documentado, pero suficiente para alimentar una idea inquietante. Abraham no se fue emocionalmente solo. Aquí el misterio se vuelve más profundo. Porque si esa mujer existió, si fue realmente importante, Abraham tomó una decisión clara: protegerla hasta el final. No dejó pistas, no dejó cartas, no dejó testamentos emocionales. Solo recuerdos fragmentados en la memoria de quienes lo escucharon hablar de ella con una ternura distinta, más suave, menos defensiva. Algunos creen que esa fue su última lealtad. Otros sospechan algo más complejo. Que el silencio no fue solo protección, sino también miedo. Miedo a que una verdad revelada fuera de tiempo cambiara por completo la narrativa que él mismo había ayudado a construir durante décadas. Miedo a que el público reinterpretara su vida, su rol como esposo, como padre, como figura moral. Porque una verdad fuera de contexto puede ser más destructiva que una mentira sostenida en el tiempo. Y Abraham, que conocía como pocos el poder de los relatos públicos, lo sabía bien. Había visto cómo una historia podía ser manipulada, deformada, explotada. No iba a permitir que eso ocurriera con algo tan íntimo. Con el paso de los días posteriores a su muerte, el tema comenzó a diluirse. Como sucede con los secretos bien guardados, sin pruebas ni nombres. La historia fue perdiendo fuerza en los grandes medios, pero no desapareció. Se mantuvo viva en conversaciones privadas, en miradas cómplices, en preguntas que nadie se animaba a formular en voz alta. Hay quienes aseguran que ella sigue viva, que nunca habló, que nunca negó ni confirmó nada, que entendió, quizá mejor que nadie, que su lugar siempre fue ese: acompañar sin ocupar espacio, amar sin ser nombrada, recordar sin reclamar, porque hay amores que no necesitan reconocimiento público para ser reales. Al revisar la vida de Abraham Quintanilla, su historia pública parece completa. Padre, representante, defensor incansable del legado de Selena. Todo está documentado, analizado, expuesto, pero entre líneas queda un vacío que no se llena con datos ni con cronologías. Un silencio que no se rompe con investigaciones. Una ausencia que pesa más que cualquier revelación. Cuando Abraham Quintanilla murió, muchos creyeron que con su ausencia llegaría, por fin, el cierre. Que el tiempo, como suele prometerse a sí mismo, pondría cada cosa en su lugar. Que los silencios se disiparían y que las preguntas, aunque dolorosas, encontrarían alguna forma de respuesta. Pero ocurrió exactamente lo contrario.
Su muerte no clausuró el misterio, lo profundizó. En los días posteriores, mientras el mundo recordaba al hombre que había sido el pilar de una de las historias más trágicas de la música latina, algo más comenzó a moverse en los márgenes. No titulares, no comunicados oficiales, no declaraciones familiares. Lo que emergió fue un clima extraño, una sensación compartida por quienes observaban con atención. Había algo que no estaba siendo dicho, algo que todos parecían intuir, pero nadie se atrevía a formular en voz alta. Personas cercanas al entorno de Abraham notaron detalles que, aislados, podían parecer insignificantes, pero que juntos formaban un patrón inquietante. Ausencias en los actos privados. Presencias que nunca se materializaron públicamente, pero que parecían haber estado ahí, fuera de cuadro. Llamadas que no se devolvieron. Miradas cruzadas entre quienes sabían más de lo que estaban dispuestos a decir. No hubo flores sin nombre. No hubo mensajes anónimos publicados. No hubo gestos visibles que delataran a alguien externo al núcleo familiar. Y sin embargo, el silencio fue tan espeso que se volvió imposible de ignorar. Porque en estas historias, quien no aparece suele ser precisamente quien más importa. Comenzó entonces a circular una versión persistente. Ella estuvo cerca en el final. No como figura pública, no como invitada, no como alguien que reclamara un lugar. Estuvo desde la sombra, desde ese espacio invisible que había ocupado durante años. Algunos aseguran que escuchó palabras que nadie más escuchó. Otros dicen que fue testigo de una despedida íntima que no quedó registrada. Nada comprobable, nada documentado, pero suficiente para alimentar una certeza emocional. Abraham no se fue solo en el sentido más profundo de la palabra. ¿Por qué? Si esa mujer fue tan importante, Abraham decidió proteger ese vínculo incluso después de muerto. La respuesta no es sencilla, pero quienes han estudiado durante años la relación entre figuras públicas, duelo y construcción de relato, coinciden en un punto. El silencio también puede ser una forma de amor. Abraham Quintanilla entendía mejor que nadie el poder de las narrativas. Había visto cómo la historia de su hija había sido interpretada, explotada, deformada y, en ocasiones, utilizada sin escrúpulos. Sabía que una verdad revelada fuera de contexto podía convertirse en un arma. Y sabía también que hay historias que, al salir a la luz, no liberan a nadie, sino que destruyen lo poco que queda intacto. Cuando Abraham Quintanilla murió, muchos creyeron que con su ausencia llegaría, por fin, el cierre. Que el tiempo, como suele prometerse a sí mismo, pondría cada cosa en su lugar, que los silencios se disiparían y que las preguntas, aunque dolorosas, encontrarían alguna forma de respuesta. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Su muerte no clausuró el misterio, lo profundizó. En los días posteriores, mientras el mundo recordaba al hombre que había sido el pilar de una de las historias más trágicas de la música latina, algo más comenzó a moverse en los márgenes. No titulares, no comunicados oficiales, no declaraciones familiares. Lo que emergió fue un clima extraño, una sensación compartida por quienes observaban con atención. Había algo que no estaba siendo dicho, algo que todos parecían intuir, pero nadie se atrevía a formular en voz alta. Personas cercanas al entorno de Abraham notaron detalles que, aislados, podían parecer insignificantes, pero que juntos formaban un patrón inquietante. Ausencias en los actos privados. Presencias que nunca se materializaron públicamente, pero que parecían haber estado ahí, fuera de cuadro. Llamadas que no se devolvieron. Miradas cruzadas entre quienes sabían más de lo que estaban dispuestos a decir. No hubo flores sin nombre. No hubo mensajes anónimos publicados. No hubo gestos visibles que delataran a alguien externo al núcleo familiar. Y sin embargo, el silencio fue tan espeso que se volvió imposible de ignorar. Porque en estas historias, quien no aparece suele ser precisamente quien más importa. Comenzó entonces a circular una versión persistente. Ella estuvo cerca en el final, no como figura pública, no como invitada,
no como alguien que reclamara un lugar. Estuvo desde la sombra, desde ese espacio invisible que había ocupado durante años. Algunos aseguran que escuchó palabras que nadie más escuchó. Otros dicen que fue testigo de una despedida íntima que no quedó registrada. Nada comprobable, nada documentado, pero suficiente para alimentar una certeza emocional. Abraham no se fue solo en el sentido más profundo de la palabra. ¿Por qué? Si esa mujer fue tan importante, Abraham decidió proteger ese vínculo incluso después de muerto. La respuesta no es sencilla, pero quienes han estudiado durante años la relación entre figuras públicas, duelo y construcción de relato, coinciden en un punto. El silencio también puede ser una forma de amor. Abraham Quintanilla entendía mejor que nadie el poder de las narrativas. Había visto cómo la historia de su hija había sido interpretada, explotada, deformada y, en ocasiones, utilizada sin escrúpulos. Sabía que una verdad revelada fuera de contexto podía convertirse en un arma. Y sabía también que hay historias que, al salir a la luz, no liberan a nadie, sino que destruyen lo poco que queda intacto. Proteger ese vínculo pudo haber sido su última decisión consciente. No dejar pistas claras, no escribir cartas, no grabar mensajes finales, no señalar a nadie. Permitir que la historia existiera solo en la memoria de quienes la compartieron con él, sin exponerla al juicio de un público que nunca habría sido parte de ese dolor ni de ese consuelo. Con el paso de las semanas, el tema se fue diluyendo en los grandes medios. Como ocurre con los secretos bien guardados, al no haber pruebas ni nombres, la historia perdió fuerza en la agenda informativa, pero no desapareció. Se mantuvo viva en conversaciones privadas, en foros, en análisis más profundos, en quienes no se conformaron con el relato oficial. Hay quienes aseguran que ella sigue viva, que nunca habló, que nunca negó ni confirmó nada, que eligió el mismo camino que Abraham, el del silencio. No por miedo, sino por comprensión, porque entendía que su lugar nunca fue el centro, sino el margen, existir sin ser vista, amar sin ser nombrada, recordar sin reclamar. Y es aquí donde la historia adquiere su dimensión más humana. No estamos ante un escándalo oculto, ni ante una traición sensacionalista. Estamos ante la posibilidad de un vínculo construido en la pérdida, sostenido en la discreción y protegido por una lealtad silenciosa. Un amor que no buscó reconocimiento, ni legitimación pública, ni un final visible. Cuando se revisa la vida de Abraham Quintanilla desde fuera, el relato parece completo. Padre protector, esposo, representante, guardián incansable del legado de Selena Quintanilla. Todo está documentado, analizado, narrado una y otra vez, pero entre líneas persiste un vacío. Un espacio que no se llena con datos ni cronologías, un silencio que no se rompe con investigaciones. Tal vez nunca sepamos quién fue realmente ella. Tal vez nunca conozcamos su nombre, su historia, su versión. Y quizá eso sea exactamente lo que Abraham quiso. Porque hay verdades que no buscan justicia ni validación, buscan paz. La muerte no siempre pone un punto final. A veces deja una historia suspendida, respirando en el silencio. Abraham Quintanilla se fue sin cerrar todas las puertas, pero cerró con firmeza aquella que protegía lo más íntimo. Y mientras ese silencio continúe intacto, el misterio seguirá vivo. No como un rumor vacío, sino como una pregunta profunda sobre lo que elegimos mostrar y lo que decidimos guardar. Porque al final, incluso las figuras más expuestas tienen derecho a una parte de su vida que no pertenece a nadie más. Y tal vez ese haya sido el último legado de Abraham Quintanilla. Recordarnos que no todas las historias necesitan ser contadas para ser reales.